Que Dios les bendiga. Bienvenidos a esta segunda clase de hermenéutica. Ya sabemos pues que en la hermenéutica nos ocupamos de la interpretación correcta de las escrituras. Y vamos a retomar a partir del libre examen de las escrituras. Vamos a tener una palabra de oración, que el Señor nos bendiga en abundancia en esta hora. Señor Jesucristo, yo te doy gracias, Señor, por cada uno de los estudiantes, cada una de las personas que a esta hora, Señor, estará ahí pendiente, Padre, de todo lo que vamos a aprender, y que con todo esto te vamos a servir, que todo esto va a ser para tu servicio. Así que abre nuestro entendimiento y bendice este proyecto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, empecemos entonces a partir de el libre examen de las escrituras. Ya vimos algunas características y elementos de un intérprete. Vamos a hablar ahora del libre examen de las escrituras, que fue el tema que tuvimos hace 8 días. Vamos a retomar a partir de ahí. Porque estábamos hablando de que aparte de la necesidad de una persona tener el Espíritu Santo para interpretar correctamente la Biblia, es evidente que existe una capacidad universal de captar el mensaje. Y bien que esta verdad parece a veces contradictoria, y es verdad que el propósito de Dios es que toda persona ponga atención a su mensaje, y aún antes de creerlo, debe escudriñarlo. Nosotros, los que hemos recibido a Cristo y hemos creído en la palabra de Dios, tenemos la certeza de que toda persona tiene no solamente el derecho de leer la Biblia, sino también de entenderla, sino que es una obligación delante de Dios leerla y entenderla mejor. Y por eso es que debemos estudiar, porque esta obligación abarca a la iglesia, y abarca a la persona, y abarca a toda organización. Porque siempre el individuo debe preocuparse por leer la Biblia. Toda persona que tenga acceso a un ejemplar de la Biblia y que sepa leer, debe leerla. Y esta verdad no elimina la necesidad de tener maestros en la iglesia que nos enseñen la palabra. Al contrario, antes la Biblia no fue solamente escrita por leerla o para una persona privada, no, fue escrita para que cada persona la entienda, para que la iglesia también la enseñe y también nos dé pautas de la interpretación. Así que cuando nosotros empezamos a entender todo eso, es que llegamos a la conclusión de que es necesario instruirnos con la Biblia, instruirnos independientemente de los demás creyentes. ¿Por qué? Porque definitivamente en tiempo antiguo hasta escondían la palabra de Dios, escondían la Biblia, que porque no era no se le daba autorización a todas las personas de que la leyeran, y existía aún el principio del que lee la Biblia se vuelve loco. Pero el Señor antes nos recomendó diciendo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, cuando hay maestros de la palabra de Dios y hay personas que leen la palabra de Dios, todo esto nos ayuda a una mejor comprensión. Pero ahora, si hablamos que la escritura es de libre examen, cada persona es libre de llegar a ella, pero la intención del Señor es que nosotros comprendiéramos cuál es el sentido. Y si usted se pone a mirar más detenidamente, aún para los antiguos era una obligación leer la Torá. Y por esto, cuando una persona lee correctamente las escrituras y las empieza a ser maestro de la palabra de Dios, todo esto le ayuda a llevar a cabo la obra de Dios por medio de los dones del Espíritu Santo.
La razón más evidente porque toda persona debe leer la Biblia y entenderla para sí es porque el Señor lo mandó. Es la escritura que les leí hace un momento de Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora, no solo esto, la Biblia habla de los creyentes de Tesalónica. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y primera de Tesalonicenses 5:27, que dice, os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Y también se le habla a Timoteo, que dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces nosotros vemos que toda persona debe leer la Biblia. Estamos haciendo campaña que toda persona, no solamente nosotros que estamos estudiando, sino que existe una campaña. Realmente no queda mucho tiempo a la velocidad que vive el mundo actual, pero cuando usted lee la Biblia tiene más autoridad, profundiza aún más. Ahora, el principio de la libertad expresado en todos estos textos que anteriormente les hablé, por esto fue proclamado al comienzo de la Reforma con el nombre de libre examen o el libre examen de las Escrituras. Toda confesión evangélica lo afirma o lo da por sentado. Un espíritu contrario a la Iglesia Católica Romana que solo permite la lectura de la Biblia a algunos que ellos señalan o a las personas que definitivamente han puesto para esto. Los que se oponen al libre y particular examen de las Escrituras siguen algunas ideas y prejuicios y aún pasiones. Y total de que la inspiración individual para ellos no existe. Sin embargo, el principio que se llama libre examen, escúcheme, es una cosa el libre examen y no es libre interpretación, porque el Señor envía su palabra, pero muchas veces nosotros la entendemos al contrario. Pero libre examen sí quiere decir que toda persona tenga derecho, y cuando no sepa debe preguntar, y ahí sí debe preguntar a una fuente autorizada, porque por esto se declara que debe haber una libertad para que todo individuo lea la Biblia, lea la palabra, porque Dios se lo ha dado y porque nadie tiene señorío sobre la fe de otra persona. La libertad que gozamos es con respecto a otras personas, pero con respecto a Dios cada lector está obligado a examinar la palabra por sí mismo y al mismo tiempo tiene la libertad de interpretar según su propio gusto, como Pedro dijo claramente, pero no quiere decir que tenga la razón. Es más, uno de un momento del día a otro interpreta de manera distinta las Escrituras. Ahora, hay que entender algo, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Por qué? Porque en estas profecías los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto es lo que nos dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. La palabra de Dios tiene el significado que Dios le dio y los hombres deben de entender y aceptar lo que el Señor mandó a decir. Ahora, existe una responsabilidad personal. La responsabilidad de leer y entender la Biblia lo mejor que uno pueda. Uno no debe tomarse ligeramente a ningún versículo de la Biblia, porque cada uno de nosotros va a responder delante del tribunal de Cristo. Cada maestro debe enseñarla con cuidado, porque si alguno ha sido falso en el manejo de la palabra de Dios, la Biblia dice que recibirá mayor condenación, según Santiago capítulo 3 y el versículo 1.
Nosotros enseñamos que la ciencia de la hermenéutica bíblica requiere una interpretación reverente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos temor de Dios y debemos ser guiados por el Espíritu Santo, porque el Señor mismo es nuestro Maestro. Y el Señor algún día dijo que el Espíritu nos guiaría a toda verdad. Y como creyentes y cristianos dedicados al fiel manejo de la palabra de Dios, nos vemos obligados a aprender normas de interpretación reverente. Y de igual manera, nos estamos instados a ser guiados por el Espíritu Santo, no por nuestras propias creencias. Por eso la Biblia, nosotros entendemos que es una revelación. Como creyentes, entonces, debemos aprender las reglas de interpretación, de igual manera, desempeñar el ministerio al cual Dios nos ha llamado. Y total de que nosotros al hacer todo esto sintamos gozo de que la iluminación nos llegue por el Espíritu Santo de Dios. No debe quedar dudas en nosotros. Hay personas que viven con dudas años, hermanos, pero es que yo tengo dudas sobre esto, y sencillamente encaminan su vida solamente por un proceso cognitivo, mas no porque lo sienten de verdad. Cuando el Señor nos permite salir de todas las dudas, nos permite también llegar a una posición de seguridad en lo que creemos. Para poder una persona enseñar debe estar seguro de lo que cree, si no, que no lo haga. Totalmente cuando, aunque el lector no sea un gigante intelectual, aunque el lector sea de poco conocimiento académico, esto no quiere decir que no sea capaz de interpretar y de sacar conclusiones correctas en la lectura de la palabra de Dios, porque hasta el lector más humilde normalmente goza de la iluminación del Espíritu mientras lee. Algún texto a veces no se entiende, pero usted vuelve y lo lee y es iluminado. O algún otro pasaje es poco comprendido, pero usted leyendo más adelante puede entonces entender se le puede iluminar o le puede brillar el significado de lo que antes tenía. Entonces todo esto nos indica que todo estudiante debe aplicarse tanto al estudio de la palabra, pero también aparte de la investigación, aparte de acercarse, también debe buscar la ayuda divina. Porque cuando uno cuenta con la ayuda divina, nosotros decimos que la Biblia es el único libro en el mundo que cuando un lector lo abre, el autor se hace a un lado para enseñárselo y para explicárselo. Ahora vamos a hablar de la aplicación de las reglas. Podríamos empezar diciendo que existen diferentes reglas y normas de interpretación y cada una tiene aplicación no en todos los casos. Las reglas no se utilizan en todos los casos para lo mismo, sino que como hay varias reglas deben aplicarse solo cuando juzga que se puede resolver en un determinado problema. Juntas todas las reglas forman parte del equipo intelectual con que se puede interpretar un texto bíblico. Y claro que es la pericia del intérprete que ha de afectar la interpretación de algún texto, pero no con respecto a la originalidad que muestra, sino con el cuidado con el que aplica sus conocimientos. Podríamos decir que no todo texto demanda interpretación especial, porque la mayoría de ellos son claros. Para las personas es muy normal todo lo que se lee en la Biblia. Algunos textos sí requieren alguna interpretación, pero solo para los que hayan tenido una preparación limitada o ilimitada o en uno y otro aspecto, debe ser que se llama para esto. Y para tales personas el intérprete verá necesario explicar algunos hechos porque otros ya se conocen. Entonces, por eso a la hora de interpretar, nosotros tenemos que saber qué es lo que vamos a interpretar. El por qué está escrito
así. Y todo esto puede ser necesario muchas veces simplificar el lenguaje. Otros textos serán difíciles para la gran mayoría y todavía otros seguirán como un misterio para los intérpretes, aún para los que se creen más eruditos. Las reglas de la hermenéutica pueden compararse con una caja de herramientas que un carpintero toma para construir un mueble o quizá una casa o hacer alguna reparación, pero primero considera lo que va a hacer o los problemas que va a solucionar o el proyecto que se va a presentar, y luego escoge las herramientas que cree necesarias, las que más le han de ayudar, y así exactamente se hace con un texto. Usted primero indica el texto, usted lo lee una otra vez y luego escoge las reglas que le parecen más indicadas para resolverlos. En algunos casos el intérprete verá que es necesario probar a manera de ensayos varias reglas antes de encontrar aquella que mejor se aplica. Algo así como el carpintero que usa un formón, un cepillo, la lija y el martillo hasta que queda perfecta la pieza. Hablemos de las divisiones de la hermenéutica. Bueno, la hermenéutica tiene algunas divisiones, algunos dicen que son 4, 3, 2. Pero vamos a ver algunas. Esta materia comúnmente se divide en esta que vamos a ver en dos partes: la hermenéutica general y la hermenéutica especial. La general incluye todas las reglas que pueden aplicarse a la Biblia, pero especialmente como la Biblia tiene literatura dentro de sí, podríamos decir que entonces la mayor parte de estos principios pueden ser aplicados a la literatura en general, pero la hermenéutica especial incluye todas las reglas, consideraciones necesarias para interpretar ciertas categorías especiales de una literatura cualquiera, que pueden contener el lenguaje figurado, la poesía, la profecía y una variedad de problemáticas esenciales que están ahí contenidas. Hablemos de el espíritu correcto, porque los que leen la Biblia sin tener una actitud correcta, entonces no descubren nada, y al contrario, ustedes ven que hay términos en la Biblia que son tan sencillos, pero que hay que leerlos en su contexto. Recordemos que Dios es el personaje central de la Escritura. Y por esto cuando se habla de Jesucristo, algunos ven otro, pero Jesucristo es Dios manifestado en carne. Pero si no lo sabe leer ni lo sabe interpretar, resulta pensando en dos dioses. Y el Señor dijo que no tendríamos más dioses fuera de Él. Entonces, hay que tener un espíritu correcto, y esto es algo básico en todo intérprete. El espíritu correcto sigue algunas normas. Primero, sigue la presencia de Dios, es decir, que Dios es el que lo guía. De igual manera, cuando uno interpreta la palabra siendo inspirado con el Espíritu Santo, uno entiende que todas esas explicaciones lo que primero es que lo convencen a uno. Vuelvo y le repito, todo predicador tiene que estar convencido. Si esta es una escuela de predicadores y hemos decidido estudiar hermenéutica, hemos decidido estudiarla, es que porque lo primero que usted tiene que tener es su convicción interna, su convicción personal. Podríamos hablar también de un espíritu de humildad, porque el intérprete debe manifestar un espíritu de humildad, una mente lista para recibir las enseñanzas del Señor, porque las está leyendo, porque se está acercando a ella. El lector debe respetar al autor, que es el Señor, escuchar su voz y debe aceptarla. Total de que cuando uno se acerca a la palabra de Dios y tiene un espíritu de humildad, uno trasciende en ella. De igual manera, el intérprete debe mostrar también la humildad delante de otras personas. Yo siempre les he dicho que todo intérprete, porque por grande que usted se crea, debe ser humilde para con las demás personas. Porque
Un buen intérprete lo primero que hace es que aplica su vida a las enseñanzas de Cristo. Entonces, cuando uno es humilde para con otros, cuando las personas se pueden acercar a uno con algo, con un sentimiento o con una pregunta o buscando algo en nosotros, nosotros debemos tener, porque acuérdese que si estamos aprendiendo a interpretar las escrituras, no es para colocar la luz debajo del almud. Si nosotros estamos aprendiendo a interpretar las escrituras, es para servir a otros. Ahora, hay algo que hay que entender, que el intérprete no es infalible. El intérprete nunca debe pensar en sí mismo como que no se equivoca, aunque usted esté seguro de las cosas, porque haya descubierto alguna verdad que le haya sido revelado. El apóstol Pablo nos da un ejemplo, pero impresionante. Gálatas, el capítulo 1, el versículo 11 y 12 dice que Pablo había recibido el evangelio directamente de Dios. Sin embargo, dice, fue en Jerusalén movido para hacerlo por el Espíritu mismo, para poner delante de los demás apóstoles el mensaje que predicaba. Esto lo hizo, dice, para no correr en vano. Tal actitud de humildad aún delante de otras personas es un requisito básico de un intérprete de la Biblia. Es más, alguna vez se atrevió a decir algo tan impresionante que dice, digo yo, no el Espíritu. Porque hay que hacer una gran diferencia. Un buen intérprete tiene que hacer diferencia entre sus propios puntos de vista y en los puntos de vista de la Escritura, de la palabra. Hablemos de la reverencia, porque muchas veces queríamos sujetar algunas enseñanzas a nuestro propio juicio, buscar la manera de desvanecerlas, pretendiendo tener una comprensión intelectual del mundo. Pero ese intelectualismo muchas veces no es más que la incredulidad disfrazada como algo bien tremendo. En ciertos casos raros, el lenguaje anticuado de la Biblia puede ocasionar pensamientos irreverentes. Esto sería más posible en el caso de Cantar de los Cantares. Las versiones modernas han hecho mucho para eliminar algunas expresiones que para nosotros nos suenan eróticas. Pero solamente las lecturas de los pecados cometidos por las personas bíblicas pueden dar comienzo a algunos pensamientos contrarios al propósito para el cual fue escrita aquella historia. En todos los casos de ese tipo de lector de la Biblia debe esforzarse para leer, para pensar y para enseñar con la debida reverencia y con un espíritu de simpatía, humildad y de temor de Dios, una mente apta para aprender. El estudiante debe esforzarse por mantener la obediencia a Dios cuando lee. Sin él, el intérprete no podrá comunicar justamente el mensaje de Dios a sus oyentes, porque quizás la verdad no llegue a los oídos de ellos con la fuerza de la convicción, o de igual manera se cambie el mensaje de acuerdo con su propia desobediencia. Porque usted sabe que en tantos elementos religiosos torcidos que hay actualmente, usted ve que se vincula una gran cantidad de pensamientos, que la unción de la chaqueta, que la unción de la escoba, que la unción de la leche. Eso no está en la Biblia nunca, pero hay personas que las han acomodado porque a ellos les parece. Entonces, hay algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Por eso se insiste tanto en cómo se debe preparar una persona para interpretar la Biblia. Porque si no se prepara bien él como individuo, si primero no la aplica a él como persona, si primero no la aplica a su vida, entonces se perderá tanto el individuo como el mensaje. Juan 5, 39 y 40 encontramos un caso exacto. Jesús se refirió a la costumbre de los judíos de escudriñar las escrituras.
sin creer en aquel de quien testificaba las escrituras, ya que no querían reconocerlo a él como el Mesías, y por esto no podían tener fe en él, ni enseñar la verdad evidente que estaba enfrente de sus ojos. En una sola palabra, el Señor les dice: escudriñen las escrituras porque a ustedes les parece que en ella tienen la vida eterna, pero finalmente les da una conexión terrible para ellos. Dice: y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, es importante la escritura como tal, pero es más importante el dueño de la escritura. Es importante la palabra de Dios, pero es más importante el Dios de la palabra. Es importante nosotros estar cerca de ella, pero lo más importante es que nosotros somos un testimonio viviente. Así que en una palabra, el espíritu de obediencia manda que el lector esté preparado y dispuesto a poner en práctica lo que aprende en el estudio de la Biblia. Todo lo que aprende debe procurar aplicarlo primero en su propia vida. Entonces, hay un dicho por ahí que algunos dicen: predica pero no aplica. La primera aplicación que la palabra de Dios debe tener es en mi vida, es en mi manera de pensar, en mi corazón. No hay nada más para nosotros poder llegar al correcto desempeño de las escrituras que si no la aplico en mí. Es que la gente dice que el papel puede con todo, pero hay un versículo que los enfrenta tan bonito. Dice: estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Este versículo no es solamente para interpretarlo, este versículo es para usarlo. ¿Y cómo sabemos que este versículo dice la verdad? Hombre, porque dice: en mi nombre echarán fuera demonios. Hemos echado fuera demonios en el nombre de Jesús. Hablarán nuevas lenguas. Hemos hablado nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Esto no se refiere a la manera literal, sino que las serpientes desde el tiempo antiguo vienen siendo la obra del mal, la obra del maligno, la obra del enemigo. Y si bebieren cosa mortífera no les dañará. Esto tiene un cumplimiento tanto directo como de interpretación. Dice: y sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Y nosotros estamos seguros de que eso es verdad, porque todo eso lo hemos aplicado, porque todo eso lo hemos entendido, lo hemos comprendido. Entonces, mis estimados estudiantes, es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Hay una clase que sigue, que es muy importante, que se llama los métodos de interpretación. Vamos a aprender cuáles son los métodos de interpretación. Seguimos en la próxima clase, vamos a ver algunos métodos, tanto como los correctos como los incorrectos. Porque usted va a ver aquí de dónde es que han salido tantas falsas doctrinas. ¿Por qué es que hay tanta iglesia por ahí? ¿Por qué la gente... Bueno, y yo a veces me pongo a pensar que no es tan raro que existan tantas iglesias y tantas congregaciones, sino que la gente vaya y siga tras cantidad de iglesias con pensamientos tan erróneos. Y es que definitivamente en esto nosotros tenemos que recordar que estamos en los últimos tiempos y que ahí se levantarán muchos maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y dice la Biblia que apartarán de la verdad el oído y seguirán a doctrinas de demonios. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto. Entonces miren que sí es muy importante la hermenéutica, la interpretación correcta de las Sagradas Escrituras. Bueno, un abrazo para todos y estaremos en la próxima clase.